familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto volver a estar aquí un domingo más. Y espero que se encuentren muy bien en su casa, con su familia. ¿Y por qué no me acompañas a orar y a pedirle a Dios por este día? Dios, te damos gracias por este hermoso día, Padre. Gracias porque el día de hoy nos permites venir con un corazón dispuesto, Señor, con un corazón entregado a ti y rendirlo todo a tus pies, Padre. Te pido que cuides a cada una de nuestras familias, Señor, que nos des fuerza para seguir buscándote, Señor, para ser constantes, Padre. Y el día de hoy queremos alabarte solo a ti, queremos honrarte con nuestro tiempo, con nuestra alabanza, Señor. Así que toma todo lo que somos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Así es, Dios, te adoramos de enorme manera, Dios, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo opera salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Así es, Dios, te adoramos, Señor. Queremos ver tu gloria el día de hoy, papá, y te damos toda la honra, papá. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria
es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose cuando alabamos el es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose cuando alabamos el bebé. Sí, Señor, vemos frente a Jesús. Despierta nuestra alma, Dios, hoy te cantamos. Canta la iglesia y vive. Venimos buscando tu corazón, Jesús. Aquí estamos delante de ti, Señor. Ante ti me acerco hoy. Me presento tal como soy. Mi pasado lleno de dolor. Tu espíritu me levantó. Gracias por esa bondad, Señor. Tu misericordia, Dios. Muchas veces intenté caer, pero aún así seguiste ahí. Me
pareciera ser que un pecador no pudiera recibir perdón, pero al pródigo tú llamarás. Bienvenido a casa, me dirás. Gracias Dios, tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme, a tu corazón. Tu corazón, anhelo Dios, anhelamos de ti, Señor, solo a ti damos gloria, Señor, solo a ti damos honor, Jesús, solo a Cristo yo me rindo. Oh, todo se lo entrego a Él, para siempre en Él confío. Oh, a su lado viviré, solo a Cristo yo me rindo. Oh, todo se lo entrego a Él, para siempre en Él confío. A su lado viviré. Silencio. Toma este tiempo para decirle que solo rindes tu vida a Jesús. Hoy te reconocemos como nuestro Rey y Salvador, Jesús. Hoy reconocemos, Señor, cuán grande ha sido tu amor en nuestra vida. Y hoy solo decimos, Señor, solo queremos estar contigo, Jesús. No hay mejor lugar que buscar tu presencia, Señor. No hay mejor lugar y momento que rendir nuestro corazón a ti, Jesús. Hoy nos entregamos a tu presencia. Hoy nos entregamos a ti. Hoy nos entregamos, Señor. Te damos toda gloria, Jesús. Gracias por tu amor, Dios. Gracias por tu amor, Dios. Vamos, iglesia, cántale que su gracia es grande. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin, y tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme, a tu corazón, tu corazón. Anhelo Dios, es que tu gracia, Señor, nos ha llevado, Señor, a esa gran salvación que nos has dado, Señor. Hoy estamos agradecidos, Dios. Y sabemos, Dios, que tú nos has levantado cuando nos hemos caído. Y tú nos has dado de ti, Dios. Gracias, Dios. Bondad, Señor, ha sido grande. Tú estás con nosotros, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Vamos, iglesia, agradece esa bondad tan
dándote honor, Señor. Le damos a ti, Dios. Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de poder compartir la palabra un domingo más. Y bueno, en la modalidad que hemos estado teniendo por la pandemia, pero también ya en presencial. Queremos recordarte que solo tienes que anotarte para poder asistir a las reuniones presenciales. El domingo pasado fue la primera reunión presencial después de 1 año y meses, y la verdad es que fue un tiempo muy hermoso de adoración juntos, de recibir la palabra juntos y de ser ministrados por el Espíritu Santo. Entonces te animamos a que te registres, te anotes y podamos estar juntos, vernos. Estamos respetando todas las medidas, todos los cuidados. Entonces puedes ir tranquilo y bueno, eso va a ayudar muchísimo a que nosotros podamos estar juntos una vez más. Y bueno, esta enseñanza le puse como título: no deberías luchar solo. No deberías luchar sola. Y bueno, tenemos luchas constantemente y de todo tipo. Unas consideramos muy grandes, luchas muy grandes, otras leves, otras pequeñas, pero todos venimos teniendo luchas. Todo este tiempo ha sido muy difícil para muchas personas, de muchas maneras. Y dentro de todo eso que hemos estado viviendo, experimentando, en muchos momentos nos llegamos a sentir solos. Pero yo te vengo a decir algo de parte de Dios esta mañana. No estás solo y no debes luchar solo. Y quiero que me acompañen a Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente forma: yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Y quiero que me acompañes a orar. Dios, gracias por tu palabra, gracias de verdad por tu Santo Espíritu, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque podemos encontrar en tu bendita palabra promesa, esperanza. Nos recuerdas qué es lo que has dejado a nuestro favor, qué es con lo que contamos. Estamos tan agradecidos por tu fidelidad en todo este tiempo, pero queremos, Padre, hoy abrir nuestra
dimensión de fe, abrir nuestra dimensión de vista espiritual hacia lo que tienes para nosotros en este tiempo. Estamos dispuestos, estamos aquí, levantamos nuestras manos diciéndote, Señor, no lo quiero hacer solo, no lo quiero hacer sola. Quiero tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Deuteronomio 29:29 dice así: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Entonces tú y yo debemos entender que hay muchísimas cosas que saber de Dios, que aprender de Dios, pero no acabaríamos nunca. Lo que es importante es que sigamos en esa búsqueda de Él, de su presencia. Porque mientras tú y yo busquemos entender más el Espíritu Santo, Él es mucho más y mayor de lo que podemos ser capaces de entender. Entonces esto es importante, pero tampoco es una excusa para dejar de buscar conocerlo. Pero no lo limite a lo que pueda aprender sobre él. Esto es importantísimo. No debemos limitarnos. Es que hasta que no conozca todo, hasta que no esté bien en todo, hasta que no lo sepa todo, nunca vamos a lograrlo. Pero todo lo que Dios te va revelando a través de cada día tú meditar en su palabra, a través de estar en su presencia, tú abrázalo, créelo y empieza a compartirlo, empieza a vivirlo, empieza a disfrutarlo. Yo recuerdo mucho un acto milagroso que nosotros experimentamos, y esto fue que mi hija Elizabeth, cuando tenía 2 años, ella enfermó y visitamos varias especialidades y, ¿sabes? Nadie podía encontrar lo que ella tenía. Sin embargo, estábamos muy angustiados porque ya tuvimos que incluso hospitalizarla y le sometieron a muchos estudios. Y el diagnóstico era que traía un estreptococo, se había instalado en su hígado, lo cual era muy grave porque le daban temperaturas de 40 a 41 grados. Y de verdad es bien difícil como tener la fe en ese momento, pero agradezco tanto a Dios por toda una iglesia que oró y que a pesar de que la pediatra nos dio el diagnóstico de que ella iba a tener que tomar la penicilina más agresiva durante toda su infancia y adolescencia hasta que llegara a la juventud, y que ese medicamento le iba a destruir su estómago porque era lo único que podía atacar eso que ella tenía. Gracias a la oración y a la fe de muchas personas, mi hija jamás tuvo que tomar ni una pastilla. Dios la sanó. ¿Y por qué te comparto esto? ¿Por qué comienzo con esto? Porque ese milagro tan vívido, tan real. Mi hija ahí tenía 2 años, hoy tiene 23 años. O sea, te estoy hablando 21 años de estar viendo un testimonio vivo y real del poder de Dios, del poder de la oración, del poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice aquí que no es una excusa para dejar de conocerlo, pero tampoco para que te limites. Yo no sabía tantísimo, es más, te acabo de decir que ni tan siquiera creo que yo haya tenido la fe para que ella sanara, pero alguien sí la tuvo. Y sabes, a mí me bastó ver ese milagro sin conocer tanto de Dios para empezar a compartir a diestra y a siniestra el milagro que Dios había hecho con mi hija. No había persona a la que no le testificara de esto. Y antier estaba yo platicando con una médico que le dieron un diagnóstico y, ¿sabes? También a ella le compartí hace 2 días. ¿Por qué?
porque no importa cuánto conozca o cuánto me falte de conocer, yo ya he palpado los milagros de Dios y el poder de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. No te limites a que tengas que comprender todo o tanto, porque no va a poder ser así. El punto no es entender por completo a Dios. Esto me fascinó. El punto es adóralo. Adóralo con lo que tengas. Adóralo con lo que ya entendiste. Adóralo con lo que ya te fue revelado. Adóralo. Y una manera de adorarlo sí es cantarle, otra es decirle cosas bellas, pero también es cuando les cuentas a otros las grandezas que Él ha hecho por ti, que Él sigue haciendo a favor de los tuyos, de tu casa. Y bueno, voy a mencionar solo algunos ejemplos de transformaciones a través del Espíritu Santo. La vida de Pedro. Vemos a un Pedro muy visceral, vemos a un Pedro muy emocional, vemos a un Pedro medio peleonero, pero después del Espíritu Santo sobre su vida, vemos a un Pedro contundente, valiente, equilibrado. Ahí está la diferencia. Ahora voy a hablar de Pablo. Pablo, que anteriormente salió de matar a seguidores de Cristo, después de ese encuentro, de esa experiencia de sanidad, cuando oran por él y le vuelve la vista, entonces vemos a un Pablo que no solo se convierte al cristianismo, sino que empieza a ir a mostrar a muchos otros cómo hacerlo también. Se volvió un impetuoso evangelista, Pablo. Entonces, vemos también a la mujer endemoniada que después de estar atada obtiene la libertad a través de la manifestación de la libertad del Espíritu Santo. Y no solo es libre, sino que se vuelve una seguidora ferviente, fiel, valiente de Jesucristo. Qué interesante, qué maravilla, y todo esto está en la palabra y es algo maravilloso. Pero vamos a ver algunas características que hacen notar que no hay mucho de él en una vida. ¿Qué puede ser esto? Bueno, pues vemos mucha confusión. Cuando tú ves a alguien que constantemente está en confusión en áreas de su vida, que está confundido de si es el camino que debe seguir, que está confundido si es la relación que debe tener, y si es, o sea, todo el tiempo hay confusión, todo el tiempo incluso hay confusión en su caminar con Cristo. También la cobardía, ¿no? ¡Wow! ¿No? La pandemia sacó a luz esto como nunca antes. Miedo a todo, ¿verdad? Miedo a qué tal que aquí, qué tal que allá. Muchas cosas que, digo, es normal tener temor. El problema es cuando dejamos que se deforme hasta el grado de cobardía. Y bueno, la duda, la inseguridad. Oye, pero ¿qué estás diciendo? Si las cosas se han puesto terribles, hay muchísimo más delincuencia. No, sí, y sí ten precaución, pero no inseguridad, pero no el querer ya no hacer las cosas. Nerviosismo, ¿verdad? Hoy se está detonando tanto nerviosismo, ansiedad, mucho pleito. Es impresionante que hoy hasta manejando se está más alterado, se tiene menos paciencia. ¿Qué te digo de los hogares? Estamos teniendo estadísticas tremendas de divorcio, de noticias de que un padre, una madre está abandonando el hogar. Esclavitud. Algo que es muy fuerte y duro. Se hablaba que el consumo de pornografía había incrementado hasta un 200% en este tiempo de pandemia. Yo te quiero decir, ¿qué crees que viene después de consumir tanta pornografía? Pues
empiezan a detonar abusos sexuales, violencia sexual. O sea, por supuesto que estas cosas son muy tristes, muy graves, pero también llevan a la gente a esclavitud. Mucha desesperanza. De repente escucho gente entre todas las edades, jovencitas, jovencitos y gente muy adulta diciendo, es que ¿qué más da? ¿Ya para qué? No, espera. Pero es otro síntoma de estar peleando sin Él, de estar viviendo esta vida sin Él. Tristeza, wow. No, la tristeza en este tiempo, yéndose hasta depresión, también en una forma creciente, escasez, cansancio, y una escasez en todos los sentidos, pero también económica. Cansancio constante. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú cargas tantas cosas solo o sola, terminas aplastado, rendido. Insensibilidad. Hoy tanto consumo de noticias, está haciendo una insensibilidad impresionante, de tal forma en que ya ven notas de asesinatos, de secuestros, y los ven como, qué feo, pero no se dan cuenta que eso está robando mucha sensibilidad y falta de amor. Y además un pésimo concepto de lo que es el amor. Todo esto denota que no hay de Él o mucho de Él, de esa presencia del Espíritu Santo. Pero ahora te voy a decir algunas características cuando Él está reposando verdaderamente en la vida de una persona. Hay audacia. No quiere decir que las cosas no estén más difíciles, pero hay audacia para levantarnos y empezar a trabajar en lo que tengamos que poner manos a la obra. Valentía. Así da miedo, pero como dice esa frase que se hizo tan famosa, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Entonces, sí, no con irresponsabilidad, con valentía. Inspiradores. Hay muchísima gente que se ha vuelto una inspiración en muchas áreas de diferentes cosas. Sensibles, más sensibilidad. Integridad, en medio de todo lo que está pasando, sobresale la integridad, la seguridad. Dice, ¿en quién está mi esperanza? Yo he escuchado gente decir, yo no le tengo miedo a la muerte. Lo que tengo miedo es de no ser aprobado por Dios. Y ese miedo no en connotación terror a Dios, no, en una constante supervisión e inspección en mi interior de, hey, ¿cómo he estado caminando? ¿Cómo ha estado mi vida? Hay simpatía. ¿Y te parece algo? ¿Qué? Simpatía, sí, de verdad. Porque como están viendo la vida desde un lente de fe, de esperanza, entonces pueden hasta bromear, pueden ser amables, agradables y no amargosos, ¿verdad? Iracundos. Hay gozo, están fuertes. Y tú dices, oye, pero acabas de tener esta situación, yo te veo como si nada. Y escuchas a esas personas decir, claro, porque Dios prometió que Él estaría conmigo todos los días. Entonces yo le creo a Él. Y llenos de fe. Llenos de fe. Entonces estas son algunas características de cuando Él está reposando en la vida de una persona. Ahora acompáñame a Hechos 2, 38 y 39. Y dice así. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¡Wow! Entonces, ¿sabes? Está al alcance de quien así lo desee. Aquí está clarísimo, ¿verdad?
Dice, si tú te arrepientes de tus pecados, te vuelves a Dios, te permites ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados, ya está. Ahí va incluido el Espíritu Santo. ¡Wow! Ahora, esta promesa es para todos los que así la querramos tomar, pero escucha esto. Muchas veces tenemos un concepto o errado o incluso muy distorsionado. Y yo solo quiero compartirte unos pasajes que te hagan conocer un poquito más del Espíritu Santo. Juan 14, 17 dice de la siguiente forma. El Espíritu Santo es una persona. Y ve lo que dice el texto. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive en ustedes y después estará en ustedes. Entonces, Él es una persona que quiere estar, que anhela estar contigo, que anhela estar conmigo. También es Dios. Y esto es muy importante. Entonces, Hechos 5, 3 y 4 dice de la siguiente forma. Entonces Pedro les dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo, ¿o no? ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. ¡Wow! Es importante nosotros entender esto. El Espíritu Santo es Dios. No es como que de repente tenemos muchas ideas que nos hemos formado de Él. Pero Él es Dios. Él tiene su propia mente. Esto está en Romanos 8:27. Y dice así, el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. ¡Wow! Entonces Él tiene su propia mente y incluso hace oraciones por ti y por mí. También tiene emociones y eso está en Efesios 4:30. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Entonces el Espíritu Santo tiene emociones, por eso nos dice no contristéis, y hay muchísimo que hablar al respecto, porque tú puedes tener al Espíritu Santo, pero hacer actos que entristezcan a ese Espíritu Santo. Y por eso es importante saberlo y cuidar lo que hacemos. Tiene sus propios deseos y voluntad. 1 Corintios 12:11. Dice, Él es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don a cada uno debe tener. Él es el que decide. También Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Zacarías 4:6 dice de la siguiente forma. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y ahí lo vemos actuando como omnipotente. Ahora Salmo 139, 7 y 8 dice, jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Y ahí lo vemos actuando en su omnipresencia. Y en 1 Corintios 2:10 dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu.
pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Entonces, también lo vemos actuando con su omnisciencia. Él todo lo sabe. Ahora, ¿por qué es importante todas estas referencias? Estamos en tiempos en donde el pecado está abundando en una forma impresionante. De verdad, yo todo lo que he estado escuchando todo este tiempo de consejería es alarmante. Pero ¿sabes? Si yo me quedo solo con ese lente, esa visión de todo lo que sí está pasando, es una realidad, me voy para abajo. ¿Por qué? Pues porque en mi humanidad esas cosas me duelen, me entristecen, me enojan, todas esas cosas. Pero ¿sabes? Si lo veo desde un lente divino, digo, pero Dios prometió que cuando abundara el pecado, sobreabundaría la gracia. Él prometió que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, aunque sí están pasando todas esas cosas, volvemos a permitirle a ese Espíritu Santo reabastecernos, ¿verdad? Literal, como si un globito se estuviera desinflando y empezara. Bueno, así es esto. Entonces vas a la presencia de Dios, vas y pides al Espíritu Santo, lléname. Mira, te necesito con urgencia, pero también hay mucha gente que te necesita con urgencia y yo quiero estar listo, yo quiero estar lista para poder dar de gracia todo lo que tú dices aquí que puedo dar de gracia, porque lo he recibido de gracia. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos claro quién es, todo lo que está llenando a nosotros, la forma en que se puede manifestar y la forma en que nosotros podemos ahora ir y ayudar a más personas a transmitirles esto, pero no podemos dar lo que no tenemos. Si yo estoy en gran aflicción, si yo estoy tronándome los dedos, si yo tengo mucho miedo, si yo he estado permitiendo que cosas se manifiesten en mí, de angustia, de desolación, de desesperación, yo tengo en este tiempo que permitirle a ese Espíritu Santo llenar, reabastecer y yo recordarme y tomar de esa fuerza, tomar de esa presencia. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo por mucho tiempo tenía como esta idea, esta imagen de que tiene que ser algo muy espectacular. Tiene que ser algo como muy aparatoso, como algo muy, wow, no sé, cosas así. Que yo no estoy diciendo que no pueda ser así, pero creo que no se requiere siempre de esa forma. Esto de atrevernos, de creerlo, de estar consciente de, yo he estado buscando tener esa conexión, he estado buscando esa llenura, entonces voy a empezar a creer y voy a orar diferente y voy a hablar diferente. Yo te contaba que hace 2 días le di el testimonio a una médico y me estaba contando, y ella es muy diligente, que ya está haciendo todo lo que tiene que hacer médico, pero en otro momento pues tal vez yo le hubiera dicho, sí, pues sí, qué bueno, y pues sigue le echando muchas ganas a todo lo clínico, pero ¿sabes qué? No, dije no. Voy a compartir el testimonio de mi hija, porque aunque hace 21 años que pasó, sigue siendo real, sigue siendo vigente. Y así como todo lo que hemos leído, y que se abrió el mar, y por eso es que a veces estamos como esperando que sean cosas súper espectaculares, pero no. ¿Qué mar abrió Dios para ti? ¿Qué situación te rescató Dios a ti? Y esto me lleva a un pasaje que quiero que me acompañes. Segunda de Reyes 2, 9 al 14 y luego del 19 al 25. Y es un poco largo, pero lo voy a leer. Y cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo,
te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¡Wow! Él estaba pidiendo algo muy choncho. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en el torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel, su gente a caballo. Y nunca más lo vio. Tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Elías. Y pasó Eliseo. Qué interesante pasaje. Ahora, ya hablamos de tener al Espíritu Santo, pero lo que Eliseo estaba pidiendo iba más allá. Él dijo una doble porción. Él sí se vio bastante exigente. Y voy a leerte la otra parte. Y los hombres de la ciudad dijeron, Eliseo, aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es buena, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, tráeme una vasija nueva, pon en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó detrás la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y de allí fue al monte Carmelo, y de allí se volvió a Samaria. Está muy fuerte la historia y voy a intentar explicarla. Doble porción. ¿Por qué pide doble porción? ¿Por ambicioso solamente? No, porque yo te dije que Dios prometió que cuando abundara el pecado, sobreabundaría la gracia. Y ya también puse este antecedente. El Espíritu Santo está a disponibilidad de quien quiera. El Espíritu Santo tiene el poder, la fuerza para llevarnos a ir más allá. Pero una doble porción, ¿para qué está pidiendo una doble porción? Con esta doble porción él estaba diciendo, he determinado, no habrá más muerte ni enfermedad. No habrá más burla contra el Espíritu Santo. ¡Wow! Eso es lo que él estaba determinando. Cuando el viejo profeta pasó su último día en la tierra, o sea, Elías, decidió visitar las ciudades de Betel y Jericó. Y quiero que pongas nota porque estamos leyendo muchas cosas que estaban sucediendo en esos dos lugares. Él invitó a su siervo, a Eliseo, a acompañarle, y los dos fueron a lo que yo veo como un viaje de enseñanza. Después de visitar ambas ciudades, ellos llegaron a la orilla del río Jordán. Elías se quitó su manto, que era ancho, suelto, como tipo toga, y golpeó el agua en una manera sobrenatural, y el agua se partió y los hombres cruzaron sobre el suelo seco. Los eventos son absolutamente increíbles. Toma nota en esto. Pero, ¿qué tiene este pasaje que decirnos hoy día? Yo creo que Dios nos ha dado una lección inconfundible con un claro y simple significado. ¿Qué es esto? Dios quiere hacer mayores cosas. Dios quiere manifestarse a cada generación con algo fresco, con algo nuevo. Cada nueva generación tiene que buscar al Señor por sus propias experiencias del Espíritu Santo y su propia investidura de poder de Él. Esto es clave, esto es importante. Tú y yo podemos contarle historias a la gente de la Biblia, reales. Son reales, fueron poderosas, pero eso los va a impresionar. Pero ¿sabes qué los va a transformar? Que sean ellos los que vivan esas experiencias. Que ellos tengan un diagnóstico de una enfermedad y tú le digas, ¿sabes que el Espíritu Santo sigue siendo el mismo? Y si oramos, Él te puede sanar.
Y yo sé que da mucho miedo decir esas cosas, ¿verdad? ¿Qué tal que oro y no se sana? Ok, no tengas miedo, solo hazlo. Elías, Eliseo, Pedro, tanta gente que leemos historias maravillosas, no eran más que tú y que yo. A veces llegamos a filosofar y a pensar que ellos eran de verdad, no sé, gente que casi levitaba, ¿no? Que pasaban volando, que no, o sea, oraban, no sé, las 24 horas del día, por eso podían hacer todo eso. Ahora, no está mal que ores mucho, pero no es lo que da ese poder. Y es importante que tú y yo entendamos esto. Dios anhela que tú y yo busquemos esas nuevas manifestaciones, experiencias. Porque nos maravillan historia tras historia de la Biblia y cómo partió el Jordán para Josué, pero es otra cosa para nosotros. Pedir a Dios hacer milagros para nosotros. Pero esto es exactamente lo que el Señor desea para nosotros. Él quiere hacer milagros, proveer más de su espíritu para su pueblo, ir más allá de cualquier cosa vista en el pasado. Anhela ampliar, incrementar nuestra fe para que así como Eliseo pidamos una doble porción para que su gloria sea manifestada. Y en esta escena del Antiguo Testamento, Elías es un tipo de Cristo ascendido al Padre. Y Jesús nos prometió, ustedes harán obras aún mayores que las que yo he hecho, porque voy al Padre. Él está diciendo en esencia, ustedes necesitarán más de mi unción, poder y autoridad que la pasada generación ha tenido. Y mi espíritu los investirá de todo lo que ustedes necesitan para poder vencer. ¿Por qué quería el viejo profeta que su siervo lo acompañara a Betel y a Jericó? Seguro que no fue solo un viaje sentimental para Elías de, ay, me voy a ir a despedir de mis befos, como dicen ahora, ¿verdad? No creo que haya ido a despedirse de sus befos. De hecho, bueno, no. Un último viaje tras una senda de recuerdos, no. Este sabio viejo hombre quería enseñar a Eliseo, como también a nosotros hoy día, la gran necesidad de más poder y de la unción de Dios. Los dos hombres llegaron primero a Betel, cuyo significado es casa de Dios. A la verdad, Betel tenía una gran herencia espiritual. Jacob mismo había ofrecido su sacrificio aquí. Pero sobre los años, algo había sucedido a esa ciudad. Jeroboam había levantado un becerro de oro y pronto la gente estaba entregada de la idolatría que daba como resultado una generación entera, se había perdido al escepticismo, la burla, la mofa, robándole a los niños de cualquier huella de las raíces espirituales de Betel. ¿Te parece algo parecido a este tiempo? Que están queriendo sacar a Dios de todos lados, desaparecer los principios de Dios de todos lados. Las cosas estaban tan malas que esa gente probablemente se mofaron de Elías y Eliseo. Cuando los dos llegaron, ¿cómo sabemos esto? Pues solo un día o algo así, cuando Eliseo regresó a Betel, los jóvenes que de esa ciudad salieron corriendo a burlarse y mofarse de él. ¿Cuántas veces el hablar de Cristo, el hablar del Evangelio incomoda a la gente? Incluso se burlan, hacen escarnio, te rechazan. Cuando ellos caminaron por las calles, Elías probablemente notó con horror e indignación a una sociedad totalmente recaída en el pecado. Elías mismo había enfrentado burladores y mofadores en su propio día en el Monte Carmelo. No sé cuántos recuerden esa historia de los sacerdotes de Baal y ahí haciendo y queriendo manifestar todas sus creencias.
Pero él sabía que se tomaría una mayor fuerza sobrenatural para enfrentar esa nueva generación. Entonces él pudo entender lo que le estaba pidiendo. El próximo profeta. Se necesita una doble porción. Con una no alcanza para esto que está pasando en esta sociedad, en este tiempo. Este joven estaba mucho más, estos jóvenes, esa sociedad estaba mucho más endurecida que los sacerdotes que había enfrentado Elías. Y yo creo que fue en ese punto que Elías decidió probar a Eliseo. Y si pudiera haberle lanzado una pregunta, es ¿cómo podrías pastorear a esta gente? Tienes llamado verdadero y has sido bien entrenado. Tú puedes ayudar a restaurar la gran herencia de Betel. Cuando Eliseo examinó la situación en Betel, él sabía que no estaba listo para levantarse contra los malos espíritus de allí. Y es lo que tú y yo hoy tenemos que entender. Para nosotros, pedir esa doble porción. Basta ver la enorme necesidad de nuestra sociedad. Elías lo supo todo el tiempo. Eliseo era un aprendiz, pero pidió con eficacia: tengo una necesidad mayor del Espíritu Santo, tan mayor que tiene que ser una doble porción. Para poder enfrentar todo este mal que está sentado en medio de esta sociedad, se requiere de una doble porción. Y entonces vemos que Betel representa el tipo de sociedad maligna en donde se ha dado una serie de situaciones, de eventos, defendiendo, proclamando, haciendo, incluso peleando, incluso injusticias, incluso hurtos, engaños. Pero Dios nos está diciendo una doble porción. Una doble porción de su poder, de su autoridad, para ser capaces de alcanzar a esta generación. Se requiere de una porción doble. Por eso Eliseo exclama: Señor, necesito más. Elías y Eliseo procedieron a Jericó, que significa un lugar llamado grato. Sin embargo, esta ciudad ahora era árida, seca, completamente sin vida. No había árboles, pasto ni frutos. Todo se había marchitado, porque una corriente de veneno se había infiltrado en los suministros de agua de Jericó. La ciudad representa una cristiandad muerta, seca, una iglesia que Jesús describe en Apocalipsis de esta manera: que tienes nombre y que vives, pero estás muerta. Y entonces vemos a Elías, que había establecido una escuela de profetas en Jericó, y aparentemente él y Eliseo visitaron esa escuela. Algunos de los advenedizos profetas se acercaron a Eliseo preguntando: ¿sabes que Jehová te quitará a tu Señor de sobre ti? Eliseo respondió rápidamente: cállense. Ahora estos fuertes jóvenes, hombres de Dios, eran estudiantes de las Escrituras. Ellos hasta tenían algo de visión profética, pues supieron que se iba a ir Elías, porque ellos sabían que iba a ser levantado ese día. Y esta era la generación de ministros que serían enviados por toda Judea, Israel, para ministrar a la sociedad, edificando escuelas, alimentando a pobres, predicando la palabra. Pero escucha esto: pero algo se echa claramente de menos en ellos: el poder, la unción y la autoridad del Espíritu Santo. No la había. Había disposición, había enseñanza, pero no había la presencia del Espíritu Santo. El próximo día estos mismos ministros rogarían a Eliseo dejarlos ir a buscar el cuerpo de Elías. O sea, medio entendían. En caso de que el Espíritu Santo lo hubiera dejado caer en alguna montaña
Estos estaban totalmente ignorantes de los caminos y maneras de trabajar del Espíritu Santo. Ellos podían testificar, predicar, hablar de milagros, pero ellos no habían experimentado el poder de Dios por sí mismos. Iglesia, de eso se trata en este tiempo. ¿Qué tanto tú, qué tanto yo hemos experimentado ese poder? ¿O solo lo hemos leído, pero no lo hemos experimentado? Nos lo han contado, pero no lo hemos experimentado. Él sabía que no podría impactar a alguien en esta iglesia muerta y seca hasta que él hubiese recibido su propio toque de Dios. Él no podría contar con las grandes obras de Elías. Él no iba a afirmarse por algo menos que más del espíritu que su mentor tenía. ¡Guau! ¿Cómo creerán? Hoy lo que menos quieren es tanta habladuría. Hoy lo que más quieren son hechos para creer. Cuando empiezas tu propio ministerio y predicas que Dios es un Dios de milagros, tienes que testificar de lo que Él ha hecho para ti personalmente. De lo que dice: pronto me habré ido, y mañana cuando regrese a este río, quiero que vuelvas a cruzar de la manera que viniste. Elías diciéndole a Eliseo. Y era mañana, no era y luego en el futuro, ¿verdad? Confía en Dios por los milagros en tu propia vida. La mayoría de nosotros no tiene fe de creer en Dios para nuestros propios milagros de hoy. Pasamos nuestro tiempo metidos sobre increíbles milagros en las Escrituras, pero en todos estos quiere decirnos: tengo uno para ti. Quiero hacer milagros en tu vida. Quiero cambiar tu hogar. Quiero sanar tu matrimonio. Quiero salvar a los seres amados que no han aceptado a Jesús en su corazón. Quiero que enfrentes tu propio mar rojo, tu propio río Jordán. Yo quiero partir estas aguas para ti. ¿Qué te ha mostrado Dios en este tiempo acerca de nuestra sociedad, incluso acerca de tu propia iglesia? ¿Qué te ha estado mostrando? ¿Qué me ha estado mostrando? Que nos está invitando a pedir una doble porción de su Espíritu. Debiese haber un clamor en nosotros pidiendo esa doble porción. Y eso es lo que quiero animarte a pedir en este tiempo. Una doble porción. Pero habrá quien todavía no pueda pedir eso, porque tal vez tú digas: necesito primero arrepentirme de mis pecados, ser bautizado y recibir al Espíritu Santo. Cierra tus ojos, por favor. Y ahí donde estás, basta una oración genuina, que tú le puedas decir: de verdad, quiero conocerte. De verdad quiero un arrepentimiento genuino. Concédeme el milagro del arrepentimiento para salvación. Y luego bautízame con tu Espíritu Santo. Tal vez tú estás viendo esto en una pantalla y yo te quiero decir: eso no es un impedimento. Por eso comencé poniendo bases. Él es omnipresente. Él está en donde alguien lo requiera. Si tú hoy puedes movilizar tu fe y decirle: aquí estoy, quiero esa llenura. Levanta tus manos ahí donde estás.
y deja que su presencia descienda, te toque, te inunde, te llene. Pero también habemos muchos que ya hemos recibido eso, ya nos hemos arrepentido. Y hoy lo que tú y yo necesitamos es una doble porción. También te invito a que levantes tus manos y le puedas decir, si quiero. Si quiero esa doble porción. Si estoy inquieto, inquieta, incómodo, incómoda, insatisfecho, insatisfecha con lo que está pasando en mi familia, con la gente que amo, lo que le pasó a esa amiga que tanto aprecio, la forma en que golpearon a tal conocida, la forma en que abandonaron a estos pequeños, las enfermedades que están llegando a tantas vidas. Y yo sé que si yo tengo esa doble porción, podré hacer una diferencia solo para que tu nombre sea glorificado. Escuchaba yo un testimonio en donde alguien estaba sumamente enfermo y fueron los ministros de la iglesia a visitar a esa persona, y uno de ellos le dijo esta pregunta: ¿para qué te debería de sanar Dios? Sí, vamos a orar por ti, pero ¿cómo para qué? Y la persona enferma se sorprendió porque le hicieran esta pregunta y dijo: ¿para estar sano? Y le dijo: no, para que glorifiques a Dios. Y sabes, muchas veces, muchas oraciones no han sido contestadas porque lo que hemos pedido o lo que se está pidiendo solo es para estar bien, pero no era el plan del poder del Espíritu Santo ni el plan de Dios. Era para que la gente pudiese saber y conocer de Dios, que Dios sigue siendo un Dios vivo, un Dios real, que sigue abriendo mares, que sigue multiplicando, que sigue amando, que sigue entregando a quien así lo quiere en su vida. Entonces, iglesia, a pedir una doble porción, ahora más que nunca, y ser parte de esa gran aventura de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios les bendiga.